rápida de la importancia que tiene esta herramienta como una herramienta de producción, ¿no? El censo educativo es un proceso que se recoge todos los años y abarca a tanto instituciones públicas como privadas a nivel nacional. Con esta información se da a conocer las características más importantes de la actividad educativa. No tiene ningún fin fiscalizador el censo educativo. La intención es hacer visible, digamos, la información que genera evidencia respecto a las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades de enseñanza-aprendizaje en los servicios educativos de todos los niveles y modalidades. Nuestro objetivo es producir información sectorial oficial, ¿sí?, que permita la generación de indicadores que contribuyan al diagnóstico y planificación de acciones priorizadas dentro del sistema educativo nacional. Y, como les decía, poner a disposición de los tomadores de decisiones evidencias que se generan a partir del procesamiento de datos que los mismos directores producen, ¿no? El censo educativo es una actividad de autoempadronamiento, es decir, el director se censa a sí mismo y remite la información vía web para que aquí a nivel central podamos consolidar y empezar a generar indicadores útiles para el sector. Es muy importante porque esta herramienta es utilizada para la formulación de estudios, para la implementación de políticas, para la generación de estrategias que permitan atender las principales necesidades de los servicios educativos. Por ejemplo, aspectos como el haber logrado reducir, digamos, el atraso escolar, haber logrado mejorar, digamos, las tasas de repetición en primaria, en el segundo grado, por ejemplo, a través de estrategias con incremento en el acceso a la educación inicial, reducir la tasa de repetición en secundaria, controlar, digamos, las tasas de retiro en primer grado. Son algunos logros que se van poniendo de manifiesto a partir del análisis de la información que se produce en el censo educativo. Poder atender adecuadamente con kits de higiene a los locales educativos que cuentan con algún tipo de abastecimiento de agua, o dotarlos de algún tipo de abastecimiento a través de cisternas o pozos de agua. Es importante, por eso la información que se produce en este censo es riquísima y extremadamente útil, pero tenemos que darle el interés debido, la preocupación adecuada y ser puntuales y bien cautelosos como reportamos la información. Es cierto que hay algunos formatos censales más complicados que otros, por ejemplo la ficha de infraestructura educativa que van a ver luego de esta presentación, que es la de locales educativos, es un poquito más compleja, pero es muy útil porque esta ficha es la que va a facilitar la información para la evaluación de la reducción de brechas en infraestructura, temas de conectividad, temas de dotación de servicios básicos, ¿no? Son cosas que consumen insumos desde el censo educativo. Nosotros estamos amparados normativamente a partir de nuestro ROF, que en el artículo 39 indica que la unidad estadística tiene entre sus funciones la de diseñar y aplicar instrumentos censales y muestrales de recolección de información cuantitativa, cualitativa y georreferenciada al sistema educativo, que sean relevantes para los procesos de investigación, planeamiento, evaluación y monitoreo del sector. Y luego tenemos ya la especificidad del censo educativo en sí, dentro de la Directiva 017 del 2013, que se aprueba con Resolución Ministerial 0250, sobre orientaciones para la provisión, procesamiento, producción, análisis y difusión de la información estadística del sector educación. Es así que el primer censo educativo, en ese entonces denominado censo escolar, se realiza en el año 93. Luego hay un espacio temporal donde no se realizan censos, y es a partir del 1998 hasta la fecha que se realiza el censo educativo anual, a excepción del año 2003, pero lo venimos desarrollando de manera anual con la finalidad de poder medir el comportamiento de las variables que se estudian en el censo. ¿Por qué, Alfredo, tenemos que hacer un censo educativo anual? Y, por ejemplo, los censos de población son cada 5, cada 10 años. Bien, lo que pasa es que las variables demográficas no tienen el mismo ritmo de variación que las variables educativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la matrícula,
en el caso de las tasas de retiro, en el caso de las tasas de permanencia, acceso a la educación, son indicadores que se ven impactados desde diferentes frentes, ¿no? Impactados por respuestas a determinadas estrategias, a la implementación de determinadas políticas, ¿no? Entonces, esas variables van teniendo resultados y comportamientos distintos que varían año a año. Y es importante analizarlos cada año para ver cómo está el comportamiento del indicador, si hubo una caída, si hubo un incremento, si hubo por ejemplo, la matrícula en el sector público a raíz de la pandemia tuvo un crecimiento bastante marcado, ¿sí? Sin embargo, el indicador de la promoción, también, de la promoción o los estudiantes que se promueven, estudiantes promovidos también se fue bien marcado porque no ha habido, digamos, tasas de repetición en estos 2 años, sino que han habido otras estrategias, ¿no? Como la promoción guiada, por ejemplo. Y es ahí donde nace la importancia o donde radica la importancia de analizar la información estadística de una manera anual. El censo educativo está conformado por 2 módulos. El primero, que es el que estamos ya hemos iniciado el día 20 de mayo, que es el de matrícula, docentes, recursos y locales educativos. Bien, y el módulo 2, que es entre diciembre y febrero del año siguiente, que es el módulo del resultado del ejercicio educativo, ver cómo concluyen los chicos, cómo salen aprobados, desaprobados, retirados, ¿no? Vemos las condiciones de los chicos, cómo concluyen. Bien, y para lograr todo ello, se soporta esta herramienta en 3 actores fundamentales. El primer actor es la institución educativa representada por su director, que es el encargado de consolidar, registrar y remitir la información que él mismo acopia en su institución educativa. El segundo actor es la DRE o UGEL, que se encarga de monitorear, hacer un seguimiento de omisos, controlar la cobertura, y el otro es el Ministerio de Educación, representado por la Unidad Estadística, que consolida, aplica criterios de consistencia y depuración y se encarga de difundir y publicar los resultados que se producen a partir del censo educativo. Bien, dicho esto, una breve introducción de la importancia que tiene el censo y en la cual nosotros acudimos a ustedes como aliados estratégicos para poder remitir información confiable y oportuna. Vamos a empezar a revisar las cédulas censales de educación básica regular. Tenemos 3 tipos de cédula para educación básica regular, diferenciadas por niveles educativos. La primera es la cédula número 1, que es para educación inicial, la cédula escolarizada. La número 2, que es para inicial no escolarizada, y la cédula 3, que es para primaria y secundaria, ¿no? En la cédula número 3 van a ver que hay una diferenciación, la 3AP, que es primaria, y la 3AS, que es secundaria, ¿no? Ahora, ¿por qué diferenciamos los cuadernillos por cada nivel educativo? Porque si bien es cierto, hay mucha similitud en características de la enseñanza, hay muchos otros factores que los diferencian, ¿no? Y los hacen y hacen necesario un acopio de datos de manera diferenciada por nivel educativo. Aquí en la pantalla pueden ver que el link en el cual están publicadas las cédulas en formato PDF, que son las cédulas borrador. Bien. Ahora, en general, las cédulas de este primer módulo del censo educativo están conformadas por secciones muy similares y por preguntas ya diferenciadas dentro de cada sección. Algunas de las secciones que contienen la cédula son identificación del servicio educativo, las características de la enseñanza, aspectos de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, evaluación del acompañamiento y soporte pedagógico, investigación sobre los contextos bilingües, temas asociados a la atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, un par de preguntas sobre logística COVID. Luego entramos ya de lleno al tema cuantitativo, la situación de la matrícula, la situación del personal docente y administrativo, el tema de materiales y recursos para la enseñanza, y 2 secciones finales que se incorporaron en 2021, que son fortalecimiento de la gestión y aprendo en casa multicanales.
Entonces vamos a revisar de estas secciones. Nosotros hemos tomado algunas que consideramos representativas, digamos, para poderles mostrar a ustedes primero cómo son los tipos de preguntas que se formulan en las fichas, cómo deberíamos atenderlas, y luego en algunas secciones, como la de docentes, por ejemplo, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una revisión más precisa, porque ahí de repente es donde hemos encontrado algunos aspectos que hay que corregir o que ajustar para que la calidad de la información sea más óptima. Bien. Y para poder hacer la exposición, vamos a tomar como ejemplo la cédula de educación primaria. Dentro de la cédula de primaria vamos a ir revisando algunas de las preguntas. Tenemos varios tipos de preguntas dentro de las fichas censales. Ustedes van a darse cuenta que las primeras secciones no tienen un nivel de complejidad alto ni mediano. Son relativamente sencillas. Lo único que sí vamos a tener en algunos casos es que recurrir a algunas fuentes, ¿no? Por ejemplo, nuestros registros de postulantes y vacantes, nuestro registro de asistencia, el legajo del personal docente. En el caso de otras fichas, vamos a tener que ver los recibos de servicio, vamos a tener que ver nuestros planos, nuestras actas, ¿no? Pero las preguntas en sí que se formulan no son complejas, por el contrario, tienen un nivel de simplicidad bastante bueno, como para que los directores podamos darle una interpretación adecuada. Aquí tenemos un tipo de pregunta en que se plantean casillas para llenar cantidades, ¿no? Pero tienen relación una con otra. Por ejemplo, la primera pregunta 104 nos dice ¿cuántas vacantes por grado y turno ofreció el servicio educativo? ¿No? Es decir, ahí nos están preguntando por la oferta, ¿no? Es decir, cuántas vacantes he puesto a disposición de los estudiantes de las zonas cercanas a mi servicio educativo para que puedan matricularse en mi institución. Y la pregunta 105 tiene que ver con la demanda, porque nos pregunta cuántos postulantes se presentaron a mi institución educativa para requerir una vacante. Y eso lo piden por turno y por grado. Entonces, dependiendo de la información que se registre, vamos a saber si se lograron cubrir todas las vacantes o si hubo un déficit, es decir, si que hubo mucho más postulantes que la cantidad de ingresantes, ¿no? De la cantidad de vacantes que hemos puesto a disposición, y vamos a ver pues que hay de repente un tema de déficit de vacantes. Y esas dos preguntas están asociadas con las subsiguientes. En la pregunta 106 nos preguntan si en el proceso de matrícula 2022 todos, digamos, los padres que postularon, que presentaron o que postularon por algunas vacantes, lograron obtener el total de vacantes solicitadas, ¿no? Quiere decir que si todos los postulantes lograron acceder. Si me dice que sí, me pasa a la pregunta 108, ahí hay un salto. O sea, si bien es cierto, esta pregunta es tipo dicotómica, porque o es sí o es no. Si yo respondo sí, hay una acción que me dice, ándate directo a la pregunta 108. Y si le digo que no, me manda a una subpregunta que me dice, ¿por qué no lograron una o más vacantes? ¿No? Entonces aquí estoy yo indagando por los causales por los cuales no se cubrió la demanda. Entonces, digo, no hay capacidad para recibirlos, hay capacidad, pero existen aulas que están en mucho riesgo. Prefiero tener una carga docente baja para un mejor aprendizaje. Es decir, el director limita su número de vacantes por la carga docente que desea tener, o alguna otra situación o causal que haya motivado de que no se atiendan, que no se hayan asignado o atendido al total de postulantes. Bien, eso es por el lado de lo que no se pudo atender. Pero por el lado que sí se pudo atender, preguntan sobre los criterios de priorización para asignar las vacantes, ¿no? Es decir,
Si yo le digo que sí logré asignar, en la pregunta 106, que yo sí logré asignar vacantes para todas las personas que se presentaron a postular por una vacante, me pregunta, ok, pero ¿cuáles fueron los criterios de priorización? O sea, ¿cómo hiciste tú para asignar, digamos, ¿no? Las vacantes? ¿Cuáles son los criterios de priorización que se tuvo en la institución educativa para asignar la vacante? Por ejemplo, el director dice, bueno, yo priorizo que los estudiantes que postulen ya tengan un familiar, un hermano u otro estudiando en la institución educativa. O yo priorizo, digamos, la proximidad del domicilio, o sea, que el estudiante viva cerca de donde está ubicado el servicio educativo. O yo priorizo el récord del rendimiento académico de los estudiantes, es decir, priorizo que los chicos que estén ingresando a mi escuela tengan un promedio de rendimiento académico óptimo, o simplemente lo hago por orden de llegada, es decir, conforme se fueron presentando les voy asignando las vacantes, o algún otro tema. Entonces, ahí estamos indagando sobre cuáles fueron, digamos, los criterios que se utilizaron para priorizar la asignación de las vacantes. Y en este caso, para cada fila de esta tabla, hay una respuesta, o es sí o es no. ¿Bien? Entonces, para estas 12 alternativas, necesariamente debo tener respuesta. O es sí o es no. No podría yo, digamos, dejar vacía, porque dejar vacía una de las filas, o sea, no responder ni sí ni no, no me da luces si es que o se olvidaron de responder o ese vacío es no. No puedo asumir que es no. Entonces yo necesito o necesitamos para este censo de que preguntas de este tipo necesariamente tengan una respuesta. O es sí o es no. Bien. Ahora sobre los instrumentos de gestión. Bien, nos dice los principales instrumentos de gestión son el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento interno, ¿no? Y otros más que tengan que ver con la gestión de la institución educativa. Eh, en algunos casos, toda esta documentación está agregada en un único documento cuando la institución educativa es polidocente, multigrado o omnidocente, ¿sí? Entonces, ahí me preguntan, por ejemplo, si para hacer mis documentos de gestión yo he recibido como director materiales formativos o informativos, ya sean físicos o virtuales, que me ayuden a formular o a actualizar mis instrumentos de gestión. Y para eso tenemos 6 alternativas y me indica que puedo marcar una o más opciones. O sea, en este caso puede ser una, dos, tres, cuatro o las 6, ¿no? Eso me lo indica en la misma pregunta, ¿no? Al pie de la pregunta me indica, marque con una X, una o más opciones. Bien, luego nos preguntan si tenemos, si se ha elaborado el Plan Anual de Trabajo 2022, y si es sí, tenemos una subpregunta que nos dice si se han incorporado actividades anuales del Plan TOES, ¿sí? Tutoría de Orientación Educativa, dentro del Plan Anual de Trabajo. Entonces, aquí ¿no? Se van dando cuenta cómo tenemos, o sea, si bien es cierto, hay hay una cierta cantidad de preguntas, pero no hay una complejidad ni mediana ni alta para poder atender las preguntas que se formulan en los formatos censales. Aquí tenemos otras que nos habla sobre tutoría de orientación educativa y nos pregunta sobre los temas que han sido priorizados en los planes tutoriales de aula. ¿Sí? Ahí tenemos que declarar cuáles son los temas que han sido priorizados para los planes tutoriales de aula. Y de esos priorizados, cuáles han recibido asistencia técnica. Nótese que tenemos en esa lista a 20 temas que podrían haber sido priorizados, ¿no? Son 20 temas que podrían haber sido priorizados. Entonces, la primera pregunta de esta tabla me dice, ¿ha sido priorizado? ¿Sí o no? En este caso, tenemos que atender todas las filas. Para cada una de esas alternativas, o debe ser sí o debe ser no, porque o bien fue priorizado o bien no fue priorizado. Y luego que ya he atendido todas las filas de esta primera pregunta, para el caso de la segunda pregunta que dice, ¿ha recibido asistencia técnica? Esa solo la atienden
aquellos que respondieron que sí habían sido priorizados. Entonces, yo atiendo la primera pregunta, ¿ha sido priorizado? Sí o no para todos. Y si ha recibido asistencia técnica, solamente es para los temas que fueron priorizados. Los que no, no tienen que responder a la segunda pregunta. ¿Sí? Y eso está marcado en la misma ficha censal. Luego hay una sección sobre situación del personal y estado de denuncias, ¿no? Aquí el Minedu trata de indagar si es que los directores hacen uso de herramientas de consulta pública como el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el RNSSC, ¿sí? Que contiene información de personas condenadas por delitos señalados en la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas que hayan estado implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de libertad sexual y delitos de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, aquí no es que debamos ocultar cierto tipo de información, porque el censo no va a remitir información con fines de algún tipo de medida correctiva o sancionadora. Solamente es un tema informativo que se expresa a nivel de cantidades. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay por región? Pero no se individualiza ni se personaliza el dato, para nada. Bien, luego hay algunas preguntas sobre las acciones de voluntariado, ¿no? ¿Qué es el voluntariado? ¿No? El voluntariado fue una estrategia que implementa el Ministerio de Educación con la finalidad de contribuir a la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Hemos tenido un contexto pandémico, los chicos han estado en una educación virtual y queremos recuperar los aprendizajes. Necesitamos la participación de toda la comunidad educativa y es ahí que se genera la estrategia del voluntariado. Este voluntariado tiene 4 líneas de acción. Una, apoyar a los estudiantes para la recuperación de los aprendizajes. 2, brindar mayor atención a los estudiantes de la promoción, o sea, que están a punto de egresar. 3, mejorar la estrategia Somos Familia. Y 4, acelerar la estrategia de reinserción y continuidad educativa. Bien, entonces, en ese marco nos preguntan si el servicio educativo que yo dirijo se ha beneficiado con alguna acción de voluntariado durante el primero o segundo semestre del 2022. Si yo le digo que sí se ha beneficiado con algunas acciones de voluntariado, me va a preguntar qué aspectos me va a pedir que yo en qué aspectos aportó, digamos, el voluntariado. O sea, si aportó en el tema de condiciones para el retorno del estudiante, si aportó en temas de recuperación verano 2022, si aportó en temas de matrícula escolar, identificación de estudiantes en situación de riesgo de interrupción, ¿no? Me preguntan si se aportó o no en esos aspectos. Y luego de todos los que sí aportó, me pregunta que yo, como director, indique cuál fue en el que más aportó. O sea, digamos, las acciones de voluntariado han contribuido a la recuperación del verano 2022, a mejorar mi matrícula escolar y a identificar los estudiantes en situación de riesgo de interrupción. Ok, pero de esos 3, ¿en cuál aportó más? Ah, en la recuperación verano 2022. Eso es algo que tiene que declarar el director, ¿no? Si se dan cuenta, no hay mayor complejidad. O sea, no es algo que el director no sepa, que el director no esté al tanto, o que no tenga a la mano dentro del servicio educativo una fuente de datos o un documento de consulta para poder atender las preguntas que se formulan en las fichas censales. Luego tenemos algunos aspectos que tienen que ver con la atención a la diversidad, ¿sí? Y a el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales, SANE. ¿Qué es el SANE? Creo que ya en el tema anterior lo han visto. El SANE es una estrategia que está formulada dentro de un centro de educación básica especial y dentro de una de sus tareas o acciones apunta a brindar orientación y acompañamiento a los docentes de escuelas regulares que atienden a algún estudiante que tenga un tipo de discapacidad, ¿no? Es decir,
El SANE se encarga de apoyar a las escuelas de educación básica regular, técnico-productiva, que tengan estudiantes con algún tipo de discapacidad. En las escuelas regulares recordemos que por norma están obligados a separar al menos 2 vacantes por aula para estudiantes con algún tipo de discapacidad en el nivel leve o moderado, ¿sí? Leve o moderado. El nivel severo de discapacidad debe ser atendido en un centro de educación básica especial directamente, salvo de manera excepcional que dentro del ámbito donde está ubicado el servicio educativo no exista, no haya la posibilidad de llegar a un SEBE. Solo en esos casos, a manera de excepción, teniendo un personal docente que haya sido capacitado, se podría recibir de manera excepcional nuevamente a algún estudiante que tenga un tipo de discapacidad severo. ¿Sí? Pero en lo general, las escuelas inclusivas que le llamamos, solamente atienden a estudiantes con algún tipo de discapacidad que sea leve o moderado. Bien. Y aquí en esta sesión nos preguntan si el docente ha recibido acompañamiento del SANE, si el docente ha sido capacitado para atender a algún estudiante con algún tipo de discapacidad, ya sea por la TRE, UGEL, el SANE o alguna otra institución. Nos preguntan si los docentes en los últimos 5 años se han capacitado, ya sea por la DREUGEL o de manera personal, ¿no? Y de esta manera vamos viendo, pues, uno, si es que esta escuela es inclusiva, y dos, si el personal que labora en ella tiene las condiciones o ha tenido las condiciones para poder desarrollar la atención de estos estudiantes con discapacidad de manera adecuada. Bien. Y aquí llegamos a la sección de matrícula de docentes. Esta sería toda la sección de matrícula de docentes. Si ustedes revisan la ficha censal, el año pasado había muchas más preguntas. En el 2022 estamos apostando por tomar como insumo la información que genera el CIAGI, es el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa. Entonces hemos hecho, digamos, la consulta a esta área, CIAGIE, y nos han reportado de que tienen la información que nosotros recogíamos en las otras preguntas y podrían atender. Entonces, el comportamiento de esas variables nos va a servir a nosotros para completar la información y no generarle un doble esfuerzo al director. Este es el primer año que estamos haciendo o implementando este ejercicio y vamos a evaluar los resultados, ¿no? Sin embargo, hemos optado por no perder, digamos, al menos los totales de matrícula y secciones. Aquí estamos solicitando al menos los totales de matrícula por grado y sexo según turno, y también el total de secciones por grado según turno. Esto nos ayuda a consistenciar o a tener un control interno respecto a, por ejemplo, si yo tengo estudiantes de primer, segundo y tercer grado, debo tener docentes que atiendan a esos grados, ¿no? Si yo tengo, no sé, 4 docentes, debería tener un promedio de, no sé, 70 alumnos para arriba, ¿no? O sea, nos ayuda a tener un cierto control, ¿no? Entonces, por eso es que solicitamos la información de matrículas y secciones de todas maneras, de repente de esta manera simplificada, pero que nos sirve para los controles internos de la información censal que se acopia. Bien, y de la misma manera hay un control aquí. O sea, si yo digo que tengo alumnos en primer grado, debo tener al menos una sección en primer grado. Si digo que tengo alumnos en quinto grado, debo tener al menos una sección en quinto grado, ¿no? Bien. Y podrán notar que ya no hay, digamos, información, hasta el punto que hemos llegado, no hemos encontrado de repente preguntas complejas, extremadamente difíciles de llenar. Solamente les pedimos un poquito de paciencia en la lectura que se le da a la formulación de la pregunta, la identificación de cómo se debe atender esa pregunta, o sea, cómo debo formular las respuestas, ¿no? Hacer un seguimiento, el control de las tablas, tener cuidado con las notas al pie de las tablas, al pie de las preguntas, respetar los bloqueos o saltos de celdas o de preguntas o de secciones, y todo eso me va a ayudar hasta aquí a tener un llenado
relativamente sencillo de la ficha censal. Aquí vamos a empezar ya con la sección del personal, tanto docente, auxiliar de educación y administrativos. Lo primero es que tenemos que recordar que el censo educativo es un censo de hecho o de facto. Quiere decir que se levanta la información tal cual está aconteciendo en el momento censal. ¿Sí? Es decir, es como una fotografía del momento censal. Entonces, yo debo tener mucho cuidado, por ejemplo, al reportar al personal. Yo debo registrar a todo el personal, docente, auxiliares y administrativos, que se encuentren laborando en el servicio o nivel educativo en el momento en que estoy consignando la información. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un docente que ha sido destacado a otro objeto o está haciendo uso de licencia, entonces a ese personal no lo debo declarar o contemplar dentro de la ficha censal. ¿Sí? Aquí repasamos, nos dice, ¿qué debo registrar? Al personal que se encuentra cubriendo la plaza de licencia, es decir, tengo una profesora que está con licencia por maternidad, entonces no está trabajando, pero tengo un docente que está cubriendo su licencia, o sea, ha venido a cubrir la licencia de esa docente por maternidad. Entonces, ¿a quién registro? Al docente que está cubriendo la licencia. Luego me dicen, tengo personal que se ha destacado a otro de UGEL. O sea, ya no está acá, pero sí estaba en mi CAP, pero lo destacaron a la UGEL. Entonces, ese docente no se declara en el censo. ¿Sí? Ah, pero tengo un docente que viene destacado, o sea, él trabajaba en la UGEL, estaba como excedente y me lo han pasado a mi colegio. Ahora trabaja conmigo, es un docente, en este caso es, digamos, un docente destacado de otra y que viene destacado desde otra y en ese caso sí lo considero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ciertas restricciones que hay al momento de llenar la información. Aquí repasando ya de manera gráfica. El personal destacado. Si se ha destacado a otra IE, él va a ser declarado en la IE de destino y ya no tiene que declararse en la IE de origen. ¿Sí? Si yo tengo un docente que ha sido destacado a otra IE, él tiene que ser declarado en la IE de origen. Perdón, en la IE de destino, ahí tiene que ser declarado, y no en la IE de origen. Si tengo a una persona que está haciendo uso de licencia por maternidad, esa persona no debe ser registrada en mi ficha, porque está haciendo uso de maternidad, no ha empezado una licencia, no está trabajando. Pero si tengo una docente que viene a reemplazarla o a cubrir esa licencia, entonces ahí sí la tengo que declarar. Independientemente del tipo de funcionamiento, de financiamiento, recordemos que el censo también me pregunta cuál es la fuente de financiamiento. Entonces, yo puedo haber tenido una docente que era nombrada y está con licencia por maternidad y ahora viene a cubrir la plaza un contrato. Entonces, tengo que declarar a esa persona que está cubriendo la maternidad, pero que es un personal contratado, ¿no? Entonces, hay que tener todas esas consideraciones al momento del llenado de la ficha. Y el resto de condiciones no aplican, ¿no? O sea, los docentes que están trabajando de manera regular, de manera formal en la institución educativa, ellos no aplican para esta pregunta sobre licencia o destaque. Bien. Como hemos entrado ya a la sección sobre docentes, vamos a revisar algunos aspectos sobre el llenado de las casillas. Lo primero es que en esta sección de docentes hay 4 casillas en la parte superior. Bien, esas casillas son las que me van a habilitar, digamos, el número de filas en el formato electrónico. En el formato borrador, en versión imprimible, PDF, ahí están las filas sin ningún problema, voy a llenar manualmente. Pero en la cédula, en el formato electrónico, yo tengo que llenar estas celdas como parte inicial de llenado de esta tabla, porque es la que me va a marcar el número de filas que va a tener la tabla. Bien, en la pestaña o en la celda del total de docentes se incluye a todo el personal docente, ya sea directivo, jerárquico o docente de aula. Y no debo considerar en esta casilla a los auxiliares de educación porque ellos tienen una casilla independiente, ¿no? Que está un poquito más a la derecha. Bien. En los docentes de aula, ahí debo contabilizar a todos los docentes que tengan sección a cargo. Incluye al director si éste tiene sección a cargo.
¿sí? Y no se debe considerar en la casilla de docentes de aula a los docentes especiales, docentes de educación física y de computación u otro. Luego, en la celda auxiliar de educación, me queda claro, va el auxiliar de educación. Y en el caso de la celda del personal administrativo, ahí se incluye tanto el personal administrativo profesional como no profesional. Entre el personal administrativo profesional está el psicólogo, el asistente social, ¿no? Que son profesionales. Y en el no profesional está pues el personal de servicio de cocina, personal de servicio de conserje, ¿no? Todo el personal de servicio u otros que tengan que ver como personal administrativo no profesional. Y para eso se sugiere que en el caso de la cédula primaria se revise el detalle en la tabla 321 sobre función o cargos administrativos. Bien, vamos a reforzar eso en la siguiente imagen, ¿no? Ustedes podrán notar que luego de esas casillas con los totales de docentes de aula, auxiliares, administrativos, nos preguntan por el apellido paterno, materno y nombre del personal. Bien, es importante que consignen el apellido paterno, materno y nombre, porque eso, sumado al número de DNI, nos va a ayudar a nosotros a validarlo con RENIEC. Pero ¿para qué lo quieren validar con RENIEC? Solamente para saber que la información que está ingresada en nuestra base de datos es fidedigna. Es importante recordar que el censo no tiene ningún fin fiscalizador. Es por ello que los datos personales están resguardados bajo la normativa de protección de datos personales y no se publica. Esta información nominal de docentes no se publica de manera nominal, pasan a ser agregados. Lo que publicamos es número de docentes por gestión, número de docentes por sexo, número de docentes por condición laboral, número de docentes por jornada laboral, rango de edad de los docentes. O sea, no se publica ninguna tabla nominal, solamente se presentan tablas agregadas. Sin embargo, esta información que está protegida por la normativa de protección de datos personales, sí nos es útil a nivel nominal para hacer cruces de información. Por ejemplo, ver si todo el personal docente, administrativo, nombrado o contratado ya está vacunado. Y eso lo hacemos cruzando nuestra información con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el MINSA. ¿No? Si queremos identificar cuáles son los docentes que tienen o que dominan una lengua originaria para que ellos pasen por una etapa de reforzamiento o fortalecimiento de sus capacidades para convertirse en un aliado EIB, por ejemplo. También nos ayuda eso, porque en los planes de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, se nos pide poder identificar algunas características a nivel nominal del docente, ¿sí? Pero esa información no se socializa a menos que se firme un acuerdo de confidencialidad, es decir, que la otra área usuaria, que tiene que ser del Minedu, firme un acuerdo de confidencialidad con la unidad estadística de que no va a difundir ni a darle un uso que no sea el uso por el cual está solicitando la información. Entonces, y no la pasamos a SUNAT, ese tipo de cosas. O sea, tenemos mucho cuidado porque estamos amparados por ley para proteger los datos. Lo que queremos es, uno, que el director se beneficie sabiendo de qué persona está llenando el dato en cada fila y luego nosotros podemos tener información validada con RENIEC y que sea útil para el beneficio mismo de los docentes. Bien, aquí es importante recordar que el número de DNI debe corresponder al nombre del personal del que se está reportando el dato en cada fila, ¿sí? Y se debe evitar la duplicidad, ¿no? Hemos encontrado algunos casos en que todos los docentes aparecen sobre el apellido y en el número de DNI es el mismo DNI para todos. Seguramente el director o la persona que hizo el llenado de la cédula se acordaba los apellidos de las personas, pero no sabía su DNI y le puso el mismo DNI, no sabemos si es de él o del director, pero ese tipo de cosas hemos encontrado. Y esa información, si bien sirve a nivel cuantitativo, porque okay, sé cuántos docentes hay, sí sé cuántos, pero no sé quiénes. Entonces va a haber puntos o aspectos en que no se va a poder utilizar esa información de manera estratégica. Hay que tener cuidado cuando se llenan los datos. Luego hay un tema sobre lenguas, lengua materna versus lengua digital. La lengua materna se refiere a la lengua en la que aprendieron a hablar. Esa es la lengua materna. Y luego la lengua originaria se refiere que puede coincidir con su lengua materna, porque
digamos, yo aprendí a hablar en quechua de niño, esa es mi lengua materna. Ahora hablo castellano, pero mi lengua originaria, también como lo domino, coincide con mi lengua materna, ¿no? O él podría haber aprendido después la lengua originaria, ya sea de manera autodidacta o por estudios, ¿no? Entonces hay que diferenciar, o sea, la lengua materna es la lengua en la que aprendieron a hablar, y la lengua originaria puede coincidir con la lengua materna o podría ser otras lenguas que eh, se pudieron aprender de manera autodidacta o por estudios. Luego el tipo de personal. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos de personal para llenar aquí, ¿no? Yo voy llenando en cada fila una persona que trabaja dentro del servicio educativo, y dentro del tipo de personal tengo que decirle: "Ok, un momentito, tú eres docente, tú eres administrativo y tú eres auxiliar de educación", ¿no? Y esta fila 303 del tipo de personal guarda relación con la fila 321, que es función o cargo, ¿no? Es decir, eh, si yo digo que soy docente, mi tipo de personal es docente, yo debo escoger una función o cargo dentro del rubro de docentes que está en la pregunta 321. Si yo digo que soy administrativo, debo, cuando llegue a la pregunta 321, escoger cuál es la alternativa que se acoge a mi función o cargo, ¿sí? Entonces, el tipo de personal declarado debe guardar relación con la función o cargo que se vaya a consignar más adelante. Luego tenemos ya en esta misma sección docentes un detalle sobre las áreas curriculares que atienden, si es que tiene sección a cargo, y qué grados atienden, ¿no? En este caso, aquí hay una matriz cruzada, o sea, pedimos por área curricular que atiende y qué grados atiende, pero eso es solamente para el nivel secundario, ¿no? Porque los docentes de secundaria son por horas. Es decir, yo puedo estar atendiendo unas horas el área de ciencias sociales en primer y segundo grado de secundaria, y luego algunas horas también para tercero y cuarto grado sobre el desarrollo personal y ciudadanía y cívica, ¿no? Entonces, en este caso, secundaria sí, vamos a necesitar que llenen la información de manera más desagregada cuando se les pregunta si tiene secciones de cargo. La contraparte, en nivel primaria, como el tratamiento son con docentes que generalmente son tutores y que hacen y que manejan todas las o la mayoría de las asignaturas, en este caso la pregunta para ellos solamente será área curricular que atiende y otras columnas que digan sobre grados atendidos, ¿no? A diferencia de la secundaria, que es la única que tiene este tipo de formulación de pregunta. Luego tenemos rubros sobre certificación de inglés y docentes que dominen alguna lengua originaria, y luego docentes que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Bien, recordemos primero el tema sobre la certificación de inglés. Nos preguntan si el docente o el personal del cual estamos reportando el dato tiene algún conocimiento de inglés, ¿no? Si habla, lee, escribe o no sabe, ¿no? Eh, si está certificado de inglés, si no tiene o si tiene, nos preguntan si es nacional o internacional su certificado. Finalmente nos preguntan si el docente enseña inglés. Y para el tema de atención a la diversidad, digamos, nos preguntan si el docente atiende a estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, ¿sí? Y para que podamos decir que el docente atiende algún tipo, algún estudiante con necesidad educativa especial, debemos seguir, digamos, el procedimiento por el cual el SANE nos recomienda identificarlo, ¿no? Recordemos que se tienen algunos documentos de verificación para dar fe de que el estudiante tiene algún tipo de discapacidad, como por ejemplo el certificado médico, una evaluación dentro de la institución educativa o incluso una declaración jurada del padre, ¿no? Eso nos va a ayudar a poder identificar si el estudiante tiene realmente una necesidad educativa especial. Y si la tiene, hay que ver pues, que si el docente ha sido capacitado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Luego, sobre docentes que dominan una lengua originaria, hay una sección específica para ellos. Pero recuerdan que habíamos visto en unas láminas anteriores sobre la lengua originaria
Ok. Anteriormente nos preguntaban solamente si ese personal domina alguna lengua originaria. La respuesta era sí o no, ¿verdad? Bien. Pero luego ya en esta sección nos preguntan cuántos docentes tenemos que dominan una lengua originaria. Entonces ahí hay un control, ¿no? ¿Cuántos son los que dominan una lengua originaria? Si es más de cero, o sea, si es de uno a más, ese número de docentes que dominan lengua originaria debe ser igual al conteo de los docentes que respondieron sí domina una lengua originaria en la pregunta 307, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Una vez que tenemos ese cuidado, pasamos a la tablita y ahí vamos a llenar la información, muy similar a la anterior, sobre los docentes que dominen alguna lengua originaria. Bien, ahora vamos a repasar, hasta ahí vamos revisando, digamos, la parte más compleja de lo que es la sección de docentes sección de personal docente o administrativo de la IE. Ahora vamos a ver otras secciones de la cédula censal. Bien, aquí tenemos una sección sobre recursos disponibles para la enseñanza. ¿Sí? Aquí indagan sobre aspectos de Internet, seguridad e implementación. Bien, se preguntan sobre el acceso a Internet, ¿no? Si hay acceso a Internet en el servicio educativo, o sea, en la institución educativa tengo acceso a Internet. Los estudiantes acceden, el personal directivo accede, el personal docente accede, el personal administrativo accede, tiene acceso a Internet en la institución educativa. Si la respuesta es sí, nos preguntan sí todos, sí algunos, sí la mayoría o ninguno, ¿no? Lo mismo nos preguntan sobre el acceso a Internet en nuestro domicilio. Si los estudiantes tienen acceso a Internet en su domicilio, todos, la mayoría, algunos, ninguno. Si el personal directivo, docente o administrativo tienen acceso a Internet, todos, la mayoría, algunos o ninguno, ¿no? Y finalmente preguntan sobre si tiene o cuentan con PC o laptop en sus domicilios, ¿no? Entonces, aquí estas preguntas están relacionadas a la indagación de condiciones bajo las que el servicio educativo lograría un adecuado aprovechamiento de la educación virtual. ¿Sí? Bien. Es toda una sección, pero si ustedes pueden observar, son preguntas que no son muy complejas si ya nos hemos familiarizado con las tablas, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, nos dicen, para la elaboración de clases virtuales para los estudiantes, ¿cuál es el nivel de uso de las herramientas o plataformas tecnológicas que se han usado para eso? Es decir, ¿cuáles son las plataformas o herramientas tecnológicas que utilizamos con mayor frecuencia para la elaboración de las clases virtuales? Ahí está el Moodle, el Canvas, el Zoom, el Meet, el Teams, ¿no? Y nos preguntan sobre el nivel de uso de esas herramientas, ¿no? El nivel de uso, digamos, el nivel de uso de los docentes, ¿no? Todos los docentes las usan, la mayoría de los docentes las usan, algunos docentes lo usan o ninguno, ¿no? Para cada una de esas herramientas hay que responder. Otra sección es la de fortalecimiento de la gestión. Ahí repasamos sobre componentes de infraestructura, aprendizajes, docentes, gestión, ¿no? Se indaga sobre el nivel de apoyo o intervención que hay desde los gobiernos locales o distritales para lograr un fortalecimiento de la gestión en la Secretaría. Bien. Y finalmente tenemos una sección denominada Aprendo en casa. Esta sección busca que asegurar, digamos, que los estudiantes en el corto plazo estén o le den un adecuado aprovechamiento a las herramientas tecnológicas. El objetivo a mediano y largo plazo es complementar las lecciones que dan los docentes en el aula, enfocándose especialmente en los estudiantes de zonas rurales y alejadas, ¿no? Para reducir, digamos, las desigualdades en el aprendizaje. Entonces, aquí indagamos sobre cuáles son los medios de comunicación o multicanales por el cual los estudiantes del servicio educativo acceden a la plataforma de Aprendo en Casa. Puede ser radio,
propio familiar, radio de autoparlantes o parlantes comunitarios, televisión, plataforma web, WhatsApp, megáfono u otro, ¿no? Nos preguntan cuál de ellos es el más frecuente y vamos indagando de esa manera sobre el uso, la percepción que hay sobre los contenidos de Aprendo en Casa en las tablets, si es que el servicio educativo se ha beneficiado con las tablets en el marco de Aprendo en Casa, ver si la plataforma Aprendo en Casa para el docente o para el padre de familia o para el director es amigable, comprensible, si los contenidos son útiles, muy útiles, poco útiles, nada útiles. Toda esa información nos da luces respecto a cómo vamos encaminándonos sobre el nivel de utilidad y de impacto de esta herramienta. Sí, entonces, aquí es importante, si bien es cierto, han habido otras unidades operativas del Minedu, unidades orgánicas del Minedu, que han tratado de recoger información de este tipo, es importante que tengamos a nivel censal, ¿no? O sea, se ha hecho un recojo a nivel muestral, pero aquí a nivel censal queremos ver realmente cómo es que sale la información, cuál es el nivel de percepción que hay respecto al uso y aprovechamiento de estas herramientas.